pasé 25 años de mi vida reparando submarinos nucleares, burlando a la muerte en más misiones en la oscuridad de las que podía contar. Cada vez que me presentaban a una comisión, me topaba con el mismo obstáculo. Carece de licenciatura. Con el ánimo destrozado, presenté mis papeles de jubilación. Nunca imaginé que, en mi última noche, el oficial de mayor rango de la base llamaría a mi puerta después de medianoche. 01 carece de licenciatura. La punta del dedo del subdirector Peterson golpeó con desdén la línea del diploma de bachillerato en mi hoja de servicios. El sonido fue suave, pero me golpeó como un cincel en el pecho, abriendo un agujero que el viento invernal del estrecho de Puget se apresuró a llenar. Mira, Frank, no es que no te estemos considerando. Las normas son normas. Se ajustó las gafas de montura dorada. Tras los cristales, sus ojos no reflejaban calidez. Solo el brillo rígido e impaciente de un burócrata de carrera. Podrías ser el mejor torneador de llaves inglesas de la Marina, pero sin ese papel, no hay vuelta atrás. Me quedé frente a su escritorio de caoba pulida, todavía con mi overol manchado de grasa. El olor a fluido hidráulico y ozono me impregnaba, un marcado contraste con el aire estéril y filtrado de su oficina. Apreté los puños, las cicatrices y los callos protestaron al clavarme las uñas en las palmas. Intenté usar el dolor para contener la oleada de humillación que me subía por la garganta. 25 años. Había dedicado el mejor cuarto de siglo de mi vida al azul profundo y a los leviatanes de acero que rondaban sus profundidades. Mi juventud. Mi pasión. Toda se había vertido en el silencio aplastante a 300 metros bajo las olas. Podía dibujar de memoria los esquemas de cada una de las 10.000 piezas de un submarino. Podía diagnosticar un rodamiento desgastado por el sonido que hacía a 3 compartimentos de distancia. Había resucitado barcos muertos y rescatado a mis hermanos de las fauces del abismo. Pero nada importaba más que ese trozo de papel. Señor, tenía la garganta hecha papel de lija, la voz áspera. La misión del mes pasado en el USS Ohio, la anomalía acústica en la bomba de refrigerante principal del reactor. Lideré el equipo que la aisló. Evitamos una clase, un percance. ¿Tuviste el informe? Yo lo vi. Peterson tomó su taza de café y sopló sin mirarme a los ojos. Tus contribuciones técnicas se reflejarán en tu evaluación anual de desempeño. Pero una comisión es algo diferente. Se trata del paquete completo. Tienes que seguir el programa, Frank. Sigue el programa. Las palabras eran tan ligeras, pero me cayeron como plomo en el estómago. No pude encontrar otra palabra que decir. Sentía el pecho como si estuviera lleno de cemento. Metí la mano en el bolsillo del pecho y saqué los papeles de jubilación que había escrito y reescrito una docena de veces, pero nunca me atreví a entregarlos y dejarlos sobre su escritorio. Aquí tiene mis papeles, señor. Peterson finalmente levantó la vista, con un destello de sorpresa en los ojos que rápidamente se transformó en una sonrisa condescendiente. ¿Qué es esto? ¿Una rabieta? Frank, a tu edad, ¿qué vas a hacer ahí fuera? El mundo civil está aún más obsesionado con los títulos. Al menos aquí, eres un jefe maestro con pensión. Su palabra eran cuchillos. Cada uno se retorcía más. Tenía razón. Tenía casi 45 años. ¿Qué sabía yo aparte de arreglar submarinos? Era como un extraño coral que había crecido durante 25 años en la oscuridad aplastante del océano profundo. Me adaptaba perfectamente a la presión y la oscuridad, pero no estaba seguro de poder sobrevivir al sol. Pero ya no podía soportarlo más. Mi dignidad valía más que mi pensión. Gracias por su preocupación, señor. Ya me decidí. Me enderecé y salí. El sol del Pacífico noroeste, algo poco común en noviembre, me apuñaló los ojos al salir del edificio de administración. Instintivamente, levanté una mano para protegerme y vi a un pequeño grupo de marineros reunidos alrededor del tablero de promociones digitales. Una curiosidad morbosa me atrajo.
Mis ojos recorrieron una lista de nombres que brillaban en la pantalla. El mío no estaba. Lo esperaba, pero aún así fue como un puñetazo en el estómago. Casi al principio de la lista estaba un teniente JG llamado Anderson. Recién salido de Annapolis con una maestría del MIT. Llevaba menos de 3 años en la Marina. Lo recordaba de una simulación de entrenamiento de hacía unos meses. Había tenido un problema tan grave con el control manual de una simple válvula de presión que tuve que intervenir y salvar todo el ejercicio de un fallo catastrófico. Pero su nombre estaba allí, en negrita en la pantalla, representando honor y futuro. Y yo, Frank Cole, el jefe maestro que había sido el hombre de confianza en el servicio de silencio durante 25 años, un engranaje de las profundidades marinas, me quedé una vez más encerrado fuera de la puerta por una pared que no podía ver. La rabia y la amargura en mi pecho eran como un reactor en estado crítico. Prácticamente corrí de vuelta a mi cuartel en el cuartel de los suboficiales superiores. La pequeña y estéril habitación había sido mi único hogar real durante años. Abrí el armario y empecé a empacar. Unos overoles descoloridos, mi preciado juego de herramientas calibradas a medida y un cuaderno de bitácora grueso y desgastado, lleno de mis notas. Cada objeto era un recuerdo. Esta llave inglesa. Había apretado una tubería de refrigerante con fugas a 365 metros de altura, mientras el gélido Pacífico amenazaba con inundar el compartimento. Lo único que tenía en mente era que el barco no podía fallar. Este cuaderno de bitácora contenía las soluciones a cientos de problemas que los manuales de entrenamiento jamás soñaron, soluciones que yo había inventado en situaciones en las que todos debíamos morir. Pensé que estas eran mis medallas. Resulta que no valían nada frente a las palabras, licenciatura laxa. El cielo fuera de mi ventana pasó de gris a negro, reflejando mi estado de ánimo mientras se hundía en una fosa sin fondo. 25 años de devoción. Todo para nada. Era tarde. La base estaba en silencio, salvo por el lejano sonido de las olas rompiendo contra el rompeolas, un ritmo lúgubre que anunciaba el fin de mi carrera. Yacía en mi catre, con los ojos bien abiertos, un sueño a 1000 kilómetros de distancia. De repente, van, 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 van. Los golpes agudos y urgentes en mi puerta eran un sonido extraño en la oscuridad de la noche. Un explorador. ¿Quién demonios me estaría buscando a estas horas? Molesta, pasé las piernas por encima del catre, me arrastré hasta la puerta y la abrí. El hombre que estaba al otro lado me dejó paralizado. El almirante Hayes. El comandante de la base. El almirante de 2 estrellas, al que solo había visto de lejos en las asambleas de la base, estaba de pie justo en la puerta de mi diminuta habitación. Vestía su mono, con el cuello desabrochado y una fina capa de sudor en la frente. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido hasta allí. Sus ojos, normalmente tan agudos como los de un halcón, estaban llenos de una urgencia y una emoción compleja que no pude descifrar. No se molestó en decirme palabras amables. Entró en la habitación, con la mirada fija en la bolsa de lona llena junto a mi catre. Su expresión se agrió. Fue directo al grano, con una voz baja y autoritaria impregnada de algo que nunca antes le había oído. ¿Una súplica? Frank, no puedes irte. En ese momento, sentí como si un mazo me hubiera golpeado el pecho. Toda la ira reprimida. La amargura. La injusticia. Todo se desbordó y estalló. 02, ¿por qué no? Lo miré fijamente. La presa de 25 años de frustración finalmente se rompió. Me temblaba la voz de emoción. Un tipo sin título como yo es un peso muerto, ¿no? El subdirector Peterson me acaba de dar una charla hoy sobre cómo seguir el programa. Escupí las palabras, seguir el programa, como si fueran veneno. Un destello de ira y vergüenza cruzó el rostro del almirante Hayes. Obviamente, sabía lo que había sucedido en la oficina de personal. Tragó saliva con dificultad y su tono se suavizó de una forma que nunca había presenciado. Jefe maestro, sé que te trataron mal.
Yo me encargaré de Peterson. Pero ahora no es el momento. No es el momento. ¿Y entonces cuándo? Me mantuve firme, el dolor acumulado me volvió imprudente. Me han propuesto 8 nombramientos, almirante. 8. Siempre, mi historial de servicio y mis evaluaciones técnicas eran lo máximo. Y siempre, me desmentían por ese maldito requisito de título. ¿Dónde estabas cuando necesitaba que alguien luchara por mí? Mis preguntas lo impactaron como una ráfaga de disparos, y no tenía una respuesta inmediata. El aire en la habitación crepitaba de tensión. Me miró con una expresión mezcla de culpa, frustración y una urgencia abrumadora. Frank, tenemos una emergencia. Código rojo. Bajó la voz, cada palabra parecía tener un peso inmenso. Quedarse o irse determinará el éxito o el fracaso de esta misión. Una misión. Una risa, el sonido amargo y hueco. Esta base está repleta de talento. Tenemos graduados de Annapolis y doctores del MIT. No me digas que te faltan talentos con un paquete completo. Sabía que estaba siendo insubordinada, mis palabras eran tan duras que podrían sacarme sangre. Pero no pude contenerme. Llevo demasiado tiempo ahogándome en esto. No pueden hacerlo. El almirante Hayes replicó con tono tajante. Este problema, solo tú puedes solucionarlo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Pero mi expresión seguía siendo una máscara de furia fría. El marinero que había en mí estaba programado para responder a la palabra, misión, pero el hombre seguía sangrando por 1000 cortes. Al ver mi determinación, Hayes pareció darse cuenta de que las palabras no bastaban. Se dio la vuelta y agarró un sobremanila sellado del ayudante que lo acompañaba. En el anverso, estampadas en negrita y rojas, había 2 palabras, alto secreto, SCI. Abrió el sello, sacó un documento y lo dejó sobre la mesita frente a mí. Léalo usted mismo. Mi mirada se posó en la portada y mis pupilas se contrajeron. Alto secreto. Directriz urgente de reparación in situ por fallo mecánico en aguas profundas. La primera página mostraba un esquema de la sala de máquinas de un submarino. Un componente crítico estaba marcado en rojo. Era un buque clase Columbia. El USS Montana. Nuestro submarino de misiles balísticos más nuevo y avanzado. Sentí que me faltaba el aire. Mi nombre, Frank Cole, figuraba como jefe de soporte técnico. Junto a él, entre paréntesis, había 4 palabras, misión crítica. Insustituible. El Montana, comenzó Hayes con voz sombría, está en una patrulla estratégica en el Pacífico. La bomba de refrigerante de su reactor principal ha sufrido una falla mecánica catastrófica. Los sistemas de respaldo están fallando en cascada por razones desconocidas. Su voz era tan grave que podría hundir un barco. La tripulación ha probado todos los protocolos de reparación del manual. Todos han fallado. Ahora mismo, el barco funciona con la batería de emergencia, manteniendo a duras penas el flujo mínimo de refrigerante al reactor. Están sobre una bomba de tiempo, atrapados a 767 metros. 767 metros. Fallo de la bomba principal de refrigerante. Las frases estallaron en mi mente como cargas de profundidad. Sabía mejor que nadie lo que significaban. La bomba principal era el corazón del reactor. Si se detenía y las bombas de reserva fallaban, la temperatura del núcleo se dispararía en cuestión de minutos. En el mejor de los casos, se produciría una fusión del núcleo. Un activo estratégico multimillonario, una de las piedras angulares de nuestra defensa nacional, se convirtió en un ataúd radiactivo en el fondo del océano. El peor escenario posible era impensable. Un submarino nuclear con una carga completa de misiles balísticos que sufriera un accidente nuclear en aguas en disputa podría desencadenar una catástrofe global. La mano que sostenía el informe empezó a temblar. 25 años en la Marina habían forjado el deber y el honor hasta la médula de mis huesos. Mi jubilación,
mis agravios personales, todo parecía tan pequeño, tan insignificante ante una amenaza a la seguridad nacional. ¿Por qué yo? Le pregunté a mi caballo de voz. Porque hace 3 años, el USS Ohio tuvo un problema similar. Una vibración que nadie pudo rastrear. Diseñaste una junta compuesta triplemente redundante que solucionó el problema. Un diseño que nunca se incluyó en los manuales técnicos oficiales. Los esquemas solo están en tu cabeza. La mirada del almirante Hayes me clavó en la mía. Los datos telemétricos y acústicos del Montana coinciden en un 90% con lo que vieron hace 3 años. Los altos mandos convocaron a un panel de expertos. Debatieron durante 3 horas y llegaron a una sola conclusión: solo tú, Frank Cole, en el lugar, tienes alguna posibilidad de salvar ese barco. Mi corazón me latía con fuerza, así que no era un inútil. Lo que sabía, mis habilidades, eran irreemplazables cuando realmente importaba. Entiende, dije, dejando el informe. Mi mirada volvió a ser aguda y centrada. ¿Cuándo me voy? Hayes exhaló un largo y lento suspiro. La tensión de su rostro se alivió. Ahora, inmediatamente, el AC-17 te espera en MC Corfield. Hizo una pausa, y su expresión se tornó mortalmente seria. Frank, te doy mi palabra. Si traes el Montana a casa, yo personalmente llevaré tu condecoración al Pentágono. Su comisión, su título, todo. Asumiré toda la responsabilidad. Si alguien me vuelve a criticar por las normas, yo, el almirante Hayes, me quitaré estas estrellas y me iré con usted. Un almirante de 2 estrellas apostaba toda su carrera por una promesa que me hizo. ¿Qué podía decir? Sus palabras destrozaron los últimos vestigios de amargura en mi corazón. Pero mi orgullo no me permitió rendirme. Almirante, iré a esta misión, dije mirándolo fijamente a los ojos. Es mi deber como marinero estadounidense. Pero si regreso y hay incluso un pequeño detalle burocrático sobre mi comisión, me voy. Y ni el infierno podría retenerme aquí. Te lo digo ahora mismo. Trato hecho, dijo Hayes, dándome una fuerte palmada en el hombro. Tienes mi palabra. Su mano era firme y firme. Su calor se filtró a través de mi fina camiseta, llegando a algo muy profundo en mí. Era una sensación que no había tenido en mucho tiempo. La sensación de que confiaban en mí, de que me necesitaban. Sin decir nada más, abrí la bolsa de lona que acababa de empacar, saqué mi kit de herramientas especializado y me dirigí a la puerta. «¿Espera?», me gritó Hayes. «Esta misión es completamente secreta. No puedes contactar a nadie, ni siquiera a tu familia. En cuanto a la Marina, sus papeles de retiro se tramitaron esta tarde. Ya dejó el servicio». Me detuve en la puerta con un sabor amargo en la boca. Ni siquiera me habían puesto el uniforme de oficial, y ya me pedían que fuera un fantasma. Entendido. Asentí y salí a la noche profunda e implacable, sin mirar atrás. Detrás de mí estaba la base que había llamado hogar durante 25 años. Un lugar que albergaba mi juventud, mis sueños, mis humillaciones y un fuego que nunca se había apagado del todo. Frente a mí estaba la oscuridad aplastante del Pacífico y una batalla por la supervivencia que debía ganar. En la hora más oscura antes del amanecer, una camioneta negra del gobierno con vidrios polarizados se detuvo silenciosamente frente a mi cuartel. Sin luces. Sin sonido. Subí y el vehículo arrancó de inmediato, perdiéndose en la ciudad dormida. La silueta de la base se encogió en el retrovisor y luego desapareció. A partir de ese momento, el nombre de Frank Cole fue borrado del servicio activo. Era un fantasma en una misión inexistente. La camioneta se dirigió directamente a la pista de la base aérea. El AC-17 Globemaster ya estaba en marcha, con sus enormes motores zumbando en el aire nocturno. El almirante Hayes me esperaba al pie de la rampa. Me entregó un nuevo archivo. Aquí están los esquemas detallados del Montana y la telemetría más reciente.
Léelo durante el vuelo. Al llegar al punto de encuentro, un helicóptero te llevará a un desembarco de combate. ¿Un desembarco? Me sorprendió. Así es. El rostro de Hayes estaba sombrío. El submarino no puede salir a la superficie. Solo puede llegar a la profundidad del periscopio durante unos minutos. Su ventana es de 15 minutos, como máximo. Usted y su equipo deben ser entregados con precisión milimétrica. Se me encogió el estómago. Un salto marítimo nocturno era increíblemente peligroso, dependiendo del clima, el estado del mar y la habilidad del piloto. Un error, y se acabó. Le presento a su ayudante, el suboficial Martínez, dijo Hayes, señalando a un joven marinero que estaba cerca. Se ofreció como voluntario para ser su segundo. Vi a Leo Martínez, normalmente un chico brillante y ocurrente, con cara seria e impasible. Sus ojos se iluminaron al verme y asintió con firmeza. El jefe maestro, al tenerlo con él, me tranquilizó un poco. El chico era joven, pero tenía las manos afiladas y naturales. Mi mejor aprendiz. Cuídense, dijo Hayes, dándome otra palmada en el hombro. Su seguridad es nuestra prioridad. El barco es importante, pero la vida de mis marineros es invaluable. No dije nada. Simplemente le di el saludo más cordial de mi carrera, me di la vuelta y subí por la rampa. La enorme puerta de carga se cerró tras mí, aislándome del mundo. El avión de transporte rugió por la pista y se abrió paso hacia el cielo negro. Horas después, estábamos sobre el Pacífico. El cielo empezaba a clarear, pero el océano abajo era un vacío agitado y gris pizarra. Nos equipamos con trajes secos, nos pusimos los paracaídas y aseguramos las cajas estancas que contenían mis herramientas. La rampa de carga bajó y una pared de viento salado y aullante nos azotó. En espera. 30 segundos. Respiré hondo, revisé el equipo de Leo y le di el visto bueno. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Nos lanzamos al abismo. El mundo se desvaneció, el viento un rugido ensordecedor. Abajo, el océano era una vasta y oscura extensión. Tiré de mi paracaídas y el dosel de seda floreció sobre mí. Pronto lo divisé. Una diminuta mancha negra en las olas. El periscopio y el mástil del snorkel del submarino, surcando el agua como la aleta de un tiburón. Ese era nuestro objetivo. Jefe. El viento cruzado nos desvía del rumbo. Gritó Leo por el comunicador. Luché con los controles, intentando deslizarme hacia el objetivo, pero una potente ráfaga nos estaba empujando más allá de la zona de lanzamiento. No sirvió de nada. Vamos a perder la oportunidad. Mi mente se aceleró. Tomé una decisión crucial en una fracción de segundo. Leo, corta. Voy a entrar a toda velocidad. Desprenderse del paracaídas principal en pleno vuelo para usar la reserva, más pequeña y menos estable, fue arriesgadísimo. Jefe, eso es suicidio. Es una orden. No lo dudé. Presioné el botón de liberación de mi paracaídas principal. Mi cuerpo se desplomó y de inmediato desplegué el paracaídas de reserva. La sacudida de la segunda apertura me dio el impulso justo para avanzar. Entré como un misil, apuntando al agua justo detrás del submarino. El océano gélido me tragó entero. Salí a la superficie, resoplando, y nadé con fuerza hacia el coloso de acero. La escotilla de acceso del submarino estaba abierta, y varios tripulantes con equipo de buceo esperaban ansiosos. Agarré sus manos extendidas y me subieron a bordo. La escotilla se cerró de golpe en cuanto salí, y el submarino comenzó su descenso. Me limpié el agua salada de la cara, sin siquiera tener tiempo de recuperar el aliento cuando un joven oficial de aspecto exhausto apareció frente a mí. Llevaba una insignia de comandante en el cuello, pero las ojeras y la barba incipiente en la mandíbula lo hacían parecer 10 años mayor. ¿Eres Frank Cole?, preguntó con voz ronca.
Sus ojos estaban llenos de escrutinio y un toque de escepticismo. Claramente se preguntaba cómo un viejo soldado caído del cielo iba a resolver un problema que había dejado perplejo a todo su departamento de ingeniería. Lo entendí. Sí. Comandante Brice, director ejecutivo del Montana, dijo secamente. Estamos en una situación crítica. Sígueme. Lo seguí por los estrechos pasadizos. La atmósfera dentro del submarino era sofocantemente tensa. El aire olía a ozono, sudor y miedo. Todos los marineros con los que me cruzaba tenían la misma mirada angustiada y desesperada. Esto no parecía un buque de guerra de última generación. Parecía una tumba de acero atrapada en el fondo del mar, con su tripulación esperando el fin. Llegamos a la sala de control del reactor. El estridente sonido de las alarmas y las luces rojas intermitentes empeoraban aún más la tensión. Ahí está el problema, dijo Brice, señalando el panel de control de las bombas de refrigerante principal. Di un paso al frente y una mirada fue suficiente. Se me encogió el corazón. Fue peor de lo que imaginaba. Las lecturas de presión, RPM y temperatura eran un caos. Varios cables de alimentación gruesos estaban quemados y desprendían un olor acre. En un banco de trabajo cercano, había piezas y herramientas desmontadas esparcidas. Unos cuantos oficiales de ingeniería estaban de pie, con el rostro sombrío, completamente desorientados. Me miraron de reojo, con desconfianza. Nuestro plan era cambiar el núcleo de la bomba, pero el de repuesto arrojó los mismos códigos de error durante las pruebas de instalación. Un capitán de corbeta me lo explicó con voz desanimada. Lo ignoré y me dirigí directamente a la carcasa de la bomba. No miré los datos. Me arrodillé y pegué la oreja a la fría carcasa metálica. Cerré los ojos. Todo el ruido de la habitación se desvaneció. Solo podía oír la débil sinfonía interna de la máquina. Zumbido, zumbido, clic. Ahí estaba, un roce metálico de alta frecuencia, casi imperceptible. Era el sonido de un hueso al salirse de su cavidad. Abrí los ojos, con la mirada penetrante. Tu enfoque estuvo mal desde el principio, dije, poniéndome de pie. Mis palabras silenciaron la sala. Todas las miradas estaban fijas en mí, con una mezcla de sorpresa, confusión y ofensa. ¿Qué dijiste? El teniente comandante se puso rojo de ira. Ni siquiera has hecho un diagnóstico. ¿Cómo puedes decir que nos equivocamos? El comandante Brice frunció el ceño. Me miró fijamente, con voz baja y amenazante. ¿En qué se basa para hacer esa afirmación, jefe maestro? En las entrañas de un submarino moribundo, una batalla silenciosa entre rango y experiencia acababa de comenzar. Ante una sala llena de oficiales escépticos, no discutí. Me acerqué al banco de trabajo y revisé un montón de piezas desechadas hasta que encontré una pequeña y discreta junta metálica. Luego, abrí mi caja de herramientas y saqué un calibrador digital. ¿Me das una taza de agua caliente? Le pregunté a un marinero que estaba cerca. Confundido, regresó rápidamente con una taza humeante. Dejé caer la junta metálica al agua. Después de un minuto, lo saqué y lo medí inmediatamente con el calibrador. Anoté la medida en una pequeña pizarra. Luego, pedí una bombona de nitrógeno líquido en las provisiones del barco. Congelé la junta y la volví a medir. Las dos medidas diferían en 3 centésimas de milímetro. ¿Lo ven? Señalé los números en la pizarra, mientras recorrí con la mirada las caras de los ingenieros. La composición de la aleación de esta junta es incorrecta. A temperatura y presión normales, la variación es insignificante. Sin embargo, bajo los efectos combinados de la presión de aguas profundas y la temperatura de operación de un reactor, su coeficiente de expansión térmica se vuelve errático. Lo dejé en claro. Esta pequeña e impredecible deformación impide que selle perfectamente con el conjunto de cojinetes, creando una separación microscópica. El núcleo de la bomba, girando a miles de RPM,
se ha estado desgastando lentamente contra esa imperfección. La anomalía acústica que detectaste fue el rugido de la bomba. ¿Y la razón por la que falló tu núcleo de repuesto? Reutilizaste la junta vieja. Reemplazaste el corazón, pero no te diste cuenta de que las arterias ya estaban obstruidas. Mi explicación atravesó la tensa atmósfera como un rayo. Los ingenieros se quedaron mirando, sus expresiones pasaron de la incredulidad a la sorpresa, y luego a una creciente comprensión. El teniente comandante que me había desafiado se puso rojo como un tomate, boquiabierto. Sabía que tenía razón. Habían estado tan concentrados en el complejo ensamblaje del núcleo que habían pasado por alto el componente más simple y letal. El comandante Brice miró fijamente la pizarra y luego a mí. La duda en sus ojos dio paso a un respeto puro y sincero. Me disculpo por interrogarlo, dijo, dando un paso al frente. Jefe Maestro Cole, a partir de este momento, todas las operaciones de reparación del USS Montana están bajo su mando directo. Hizo un saludo perfecto. Uno a uno, todos los demás oficiales en la sala de control hicieron lo mismo. En ese momento, con solo 25 años de experiencia adquirida con esfuerzo, me había ganado su confianza. Se nos acaba el tiempo, dije, y me puse a trabajar de inmediato. Necesito toda su cooperación. Denme sus órdenes, respondió Brice sin dudarlo. Primero, necesito que desmontes el núcleo de la bomba de respaldo. Segundo, necesito acceder a tu taller de máquinas a bordo, al torno y la fresadora, y a todos tus bloques de repuesto de aleación de alta resistencia. Tercero, busca los planos de diseño originales de la nave. Necesito hacer una evaluación de riesgos. Las órdenes fluían de mí, claras y concisas. ¿Qué planeas?, preguntó Brice. Voy a hacer una junta nueva, pero no tenemos las especificaciones del fabricante ni la fórmula de la aleación. El capitán de corbeta protestó. No las necesito. Lo miré con absoluta confianza. Las mejores especificaciones están en mi cabeza y en mis manos. Voy a diseñar y mecanizar una nueva junta compuesta con los materiales que tenemos disponibles, una que resista este entorno. El plan era tan audaz que rozaba la locura. Fabricar a medida un componente de reactor crítico desde cero, a miles de metros bajo el océano, en un submarino averiado. Era inaudito. El riesgo es enorme, susurró alguien. El mayor riesgo, repliqué, es no hacer nada y esperar a morir. Brice respiró hondo, vio la certeza inquebrantable en mis ojos y tomó su decisión. Hazlo. Tenemos todo a tu disposición. Lo que necesites, lo tendrás. Sin preguntas. Con su orden, el submarino pareció volver a la vida. La nube de desesperación se disipó, reemplazada por una energía concentrada y desesperada. No perdí tiempo. Con Leo y un equipo de los mejores maquinistas a bordo, me sumergí en el trabajo. En el interior del submarino, bajo la intensa luz de las lámparas halógenas, mis manos cobraban vida propia. Los diagramas complejos, el acero frío y duro. En mi mente, eran notas de una sinfonía. Y aquí, en el silencio aplastante de las profundidades, estaba a punto de componer una obra maestra que resucitaría a esta bestia de acero. El trabajo había llegado a su etapa más crítica. En el taller de máquinas del submarino, el torno de alta precisión zumbaba, desprendiendo astillas de metal. Con gafas de seguridad, estaba completamente absorto, guiando la herramienta de corte sobre un bloque de aleación especializada, realizando ajustes medidos en micras. Leo estaba a mi lado, con la vista fija en los monitores de diagnóstico. El sudor me goteaba de la frente, silbando al rozar las virutas de metal caliente. Estaba creando una compleja junta compuesta de 3 capas. El grosor y el ángulo de cada capa debían ser perfectos. El más mínimo error y todo sería inútil. De repente, zambullida. Emergencia profunda. Se detectó una corriente descontrolada. El anuncio resonó por el 1MC. Y todo el submarino se sacudió violentamente, inclinándose bruscamente.
Todo lo que no estaba atornillado en el taller de máquinas se deslizó. Leo perdió el equilibrio y se tambaleó hacia el torno en funcionamiento. «Cuidado». Reaccioné al instante, jalándolo del cuello. Pero el movimiento hizo que mi mano en los controles se sacudiera. ¿Chillido? Una lluvia de chispas estalló cuando la herramienta de corte dejó un profundo rasguño en la junta casi terminada. Jefe, el rostro de Leo estaba pálido como una sábana. El corazón me dio un vuelco. Está arruinado. El rasguño parecía pequeño, pero había comprometido fatalmente la integridad estructural de la junta. Bajo presión extrema, sería el primer punto de falla. El invaluable bloque de aleación era ahora un trozo de chatarra. El taller de máquinas quedó en silencio. Todos se quedaron mirando la marca del agujero, extinguiéndose la esperanza que apenas comenzaba a arder en sus corazones. El submarino seguía temblando y crujiendo mientras luchaba contra la corriente submarina. Comandante, ese era nuestro último bloque de aleación de alta resistencia. Un maquinista informó por el comunicador, con la voz hueca por la desesperación. Teníamos una última oportunidad. Si fallaba, se acababa. Todas las miradas estaban puestas en mí. Podía sentir el peso de su mirada, el peso de cientos de vidas y una piedra angular de la defensa nacional. Cerré los ojos, respiré hondo y me obligué a entrar en un estado de calma fría. Había enfrentado peores adversidades que esta. Cuanto más desesperada sea la situación, más despejada tienes que estar. Dame el último bloque de aleación, dije con voz firme. Jefe, el barco sigue cabeceando demasiado. No hay forma de mecanizar algo con esta precisión. Argumentó Leo. Entonces hacemos que deje de sacudirse. Recorrí el taller con la vista, y me fijé en varios puntos de anclaje reforzados en el techo. Una idea descabellada empezó a tomar forma. Leo, dame todo el cable de alta resistencia que puedas encontrar y todas las bobinas amortiguadoras que encuentres. Unos minutos después, construimos una plataforma de aspecto peculiar. Con la grúa de servicio del torno, pedí al equipo que levantara toda la máquina de la plataforma. Luego, usando cables y amortiguadores, la suspendimos de los puntos de anclaje del techo. Por mucho que cabeceara y balanceara el submarino, el torno suspendido, como un cardán gigantesco, se mantenía relativamente estable. Madre mía. Nunca había visto algo así. Uno de los maquinistas susurró. ¿Qué miran con asombro? Aseguren las líneas. Revisen los puntos de carga. Ladré. Volvieron a la realidad y se apresuraron a terminar la instalación. Volví a los controles y agarré la herramienta de corte. Esta vez, mis manos estaban firmes como una roca. El tiempo transcurría lentamente. El submarino seguía rugiendo a nuestro alrededor, pero mi estación de trabajo flotaba serenamente en el caos. Mi mundo entero se redujo al metal giratorio y la lluvia de chispas. De repente, las luces parpadearon. El sistema de circulación de oxígeno falló y una alarma sonó débilmente. El aire se estaba enrareciendo. Sentía una opresión en el pecho y respiraba con dificultad. Pero no podía parar. El proceso estaba en su etapa más delicada. Si me detenía ahora, se arruinaría. Apreté la mandíbula, contuve la respiración y concentré toda mi atención en mis manos. Mi cara estaba roja por la falta de oxígeno y el sudor me corría por la cara. Mi visión empezó a nublarse, pero mantuve la vista fija en la parte. Consíganle una máscara de oxígeno. El comandante Brice, que había aparecido en algún momento, gritó. Me pusieron una máscara en la cara. La ignoré, usando mis últimas fuerzas para pulirla por completo. En cuanto la herramienta tocó el metal, me quedé sin fuerzas. Me desplomé, con las piernas como si fueran de goma. El jefe, Leo y los demás corrieron a mi lado. Jadeaba, me ardían los pulmones. Pero sonreía, porque allí, en el torno, yacía la nueva junta de composite. Estaba impecable,
reluciendo bajo la intensa luz como una joya. No fue solo una parte. Fue una semilla de esperanza. Lo hizo. Lo logró. El taller estalló en una ovación ensordecedora. Los hombres se abrazaban, gritaban y lloraban de alivio. El comandante Brice se arrodilló a mi lado y me agarró la mano, la suya también temblaba. Frank, eres un maldito héroe. Lo miré y esbocé una débil sonrisa. Este fue solo el primer paso. La verdadera batalla aún estaba por venir. La junta compuesta fue un éxito, pero la crisis del submarino estaba lejos de terminar. Durante un diagnóstico completo del sistema de refrigeración, descubrí un problema más profundo y letal. Un sensor clave en lo profundo del blindaje del reactor, responsable de monitorizar el flujo de neutrones, se estaba degradando mucho más allá de su umbral de seguridad. Era una bomba de relojería enterrada en el corazón de la máquina. Seguía funcionando, pero la fatiga del metal implicaba que podía fallar por completo en cualquier momento. Si fallaba, el sistema de control no detectaría el verdadero estado del reactor. La reacción en cadena resultante causaría una ruptura del núcleo en cuestión de minutos. Sería 100 veces peor que la falla de la bomba. Informé de mis hallazgos al comandante Brice de inmediato. Su rostro palideció. ¿Me estás diciendo que acabamos de salir de un pozo de fuego y caímos en un volcán? Le temblaba la voz. Es una forma de decirlo, dije con gravedad. Y este volcán está a punto de estallar. Brice comunicó inmediatamente la nueva crisis al comando de flota. Un canal seguro y encriptado con el almirante Hayes se conectó momentos después. Frank, estoy al tanto. Dímelo sin rodeos. ¿Hay alguna manera de arreglarlo? Sí, respondí. Reemplaza el sensor. Luego, reemplázalo. No podemos. Negué con la cabeza. Un sensor central como este es tecnología patentada de primer nivel. Cada uno está codificado y encriptado individualmente. El fabricante debe reemplazarlo y calibrarlo. No tenemos repuesto ni equipo. Cualquier intento de manipulación probablemente activará su protocolo de autodestrucción para evitar que se capture la tecnología. Eso significa una fuga de radiación inmediata. En la pantalla, vi al almirante Hayes dar un puñetazo en el escritorio. ¿Entonces qué opciones tenemos? El Montana no puede quedarse ahí indefinidamente. Y no podemos abortar la misión. La sala de control volvió a sumirse en un silencio sepulcral. La desesperación volvió a los rostros de la tripulación. ¿Acaso hicimos todo eso solo para morir? Miré el esquema del sensor en el monitor, con la mente acelerada. Si lo reemplazamos, moriremos. Si no lo reemplazamos, moriremos. Era una situación sin salida. A menos que hubiera una tercera vía. Una idea radical, casi descabellada, empezó a cristalizar en mi mente. Almirante, dije, respirando hondo. Quizás haya otra opción. ¿Cuál es? Los ojos de Hayes se iluminaron. No lo reemplazamos. Lo ignoramos. ¿Ignorarlo? ¿Cómo? Preguntó Brice. Está dentro de un blindaje de plomo y acero de varios metros. Ni siquiera podemos tocarlo. Podemos usar el baldo de mantenimiento remoto de la nave para realizar una pequeña microcirugía, dije, señalando un detalle oscuro del esquema. Aquí mismo hay un puerto de datos secundario, un punto de acceso de diagnóstico. Podemos derivar los componentes defectuosos del sensor y conectarlo a este puerto. Podemos instalar un chip piggyback, un emulador de compensación de señal. Alimentaría la computadora de la nave con una señal limpia y saludable, haciéndole creer que el sensor funcionaba perfectamente. Mis palabras fueron recibidas con un silencio atónito. Esto ya no era mecánica. Esto era hackeo. Usar software para corregir una falla fatal de hardware. Este chip emulador. ¿Tienes uno? Preguntó Hayes con urgencia.
No. Negué con la cabeza. Tendría que programarse y fabricarse en el acto. Todos me miraban como si estuviera loco. No había ni una sola computadora decente en este barco, y mucho menos un laboratorio de fabricación de microchips. El riesgo es descomunal, dijo Brice con voz tensa. Es algo completamente inaudito. El riesgo es alto. Pero no es cero, dije, mirando primero a él y luego al almirante en la pantalla. Mientras haya una mínima posibilidad, le damos el 100% de nuestro esfuerzo. Eso es lo que me enseñó mi primer jefe en mi primer día de entrenamiento. El almirante Hayes guardó silencio un buen rato. Podía ver la guerra en su rostro. Confiar en mí era una apuesta arriesgada. Lo que estaba en juego era un submarino multimillonario, la vida de su tripulación y su propia carrera. No confiar en mí era una sentencia de muerte para el Montana. Finalmente, levantó la vista con los ojos encendidos. Acepto la apuesta, dijo con voz autoritaria. Frank, te cedo temporalmente el mando operativo de los espacios de ingeniería del Montana. Tienes la máxima autoridad. Nuestra flota se lo proporcionará. Los mejores científicos de materiales e ingenieros de software del país están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Le brindarán apoyo vía satélite. Fue una decisión trascendental. Un almirante de 2 estrellas le otorgaba a un alistado la autoridad de mando en un submarino nuclear. Sentí el inmenso peso de esa confianza sobre mis hombros. No fallaré. Me puse de pie y saludé. En ese momento, no lo hacía por una comisión. No lo hacía por la gloria. Lo hacía porque detrás de mí estaban mis compañeros, mi submarino y mi país. El 07, una proeza de ingeniería imposible, a 800 metros bajo la superficie del océano, estaba a punto de comenzar. La biblioteca de la nave se convirtió en mi centro de mando improvisado. Un conjunto de portátiles militares reforzados se conectó vía satélite a una supercomputadora en el Pentágono. Los mejores oficiales de ingeniería del Montana, junto con Leo, se convirtieron en mi equipo. Primer paso, construimos un modelo de datos completo del sensor. Empecé a sumergirme en un mar de código. Tenía que crear un gemelo digital perfecto del sensor y el software. Solo entonces pude encontrar sus vulnerabilidades y escribir un programa que pudiera burlarlo. Fue una tarea monumental. El tiempo era nuestro mayor enemigo. La energía de emergencia del submarino fallaba. Los sistemas de soporte vital estaban sobrecargados. La temperatura dentro del barco subía, la humedad era tan densa que parecía que respirábamos agua. Durante 3 días y 3 noches seguidos, no dormí. Cuando tenía hambre, comía una barra de proteína seca. Cuando tenía sed, bebía agua reciclada. Mis ojos estaban rojos como la sangre. Pero mi mente era un horno, quemando un flujo infinito de datos, combinando, compilando y creando. Jefe, tiene que descansar. Lleva 72 horas despierta, dijo Leo, colocando una taza de café a mi lado. Su rostro reflejaba preocupación. No puedo. Murmuré, frotándome las sienes. Todavía hay un fallo en el algoritmo principal. Justo entonces, un técnico exhausto, con las manos temblorosas por la fatiga, soldó una conexión en el lugar equivocado. ¡Oh! Una pequeña bocanada de humo y una de nuestras pantallas principales se apagó. Contenía 1/3 de nuestro trabajo de los últimos 3 días. Lo siento mucho, balbuceó el joven marinero, pálido y con lágrimas en los ojos. La moral en la sala, ya frágil, se hizo añicos. ¿Por qué lloras? Mi voz sonaba tranquila, sin ira. Consigue la unidad de respaldo. Recargamos los datos y volvemos a empezar. Somos marineros en un submarino nuclear. Cuando un perno se afloja, se vuelve a apretar. Mientras este barco esté entero, no nos rendiremos. Mis palabras fueron la viga de acero que el equipo necesitaba. Se recompusieron.
Pasaron otras 24 horas. Al amanecer del cuarto día, escribí la última línea de código. Listo. En la pantalla, el flujo de datos del sensor virtual, bajo la influencia de mi programa, se estabilizó y volvió a la normalidad. Una ovación apagada y agotada recorrió la sala. Pero todos sabíamos que esto era solo el medio tiempo. Ahora venía su cirugía. Usando el baldo de mantenimiento remoto, tuve que insertar físicamente el microchip con mi programa en el puerto de diagnóstico del reactor. Para lograrlo, tuvimos que apagar temporalmente partes del reactor. Durante varios minutos, el submarino quedaría completamente sin energía, como un ataúd de acero inerte flotando en la oscuridad aplastante. El ambiente era de lo más tenso. El comandante Brice dio él mismo las instrucciones preoperatorias. Caballeros, nuestras vidas están en manos del jefe maestro Cole y su equipo. Todos a sus puestos de combate. Tu único trabajo es proporcionarles la plataforma estable que necesitan. Me puse un traje antirradiación pesado y entré en la sala de control de baldo. Leo estaba a mi lado, monitoreando la transmisión de datos. El tercer circuito del reactor se apagó. La batería de emergencia se desconectó. Uno a uno, los sistemas se apagaron. El zumbido familiar del submarino se apagó, reemplazado por un silencio absoluto e inquietante. Los únicos sonidos eran el frenético latido de mi corazón y los horribles gemidos del casco al enfrentarse a una presión de agua de 767 metros. Me puse las gafas de realidad virtual. Mi visión era ahora la de la cámara en el extremo del brazo robótico. En lo profundo de un laberinto de tuberías y conductos, podía ver el diminuto puerto de datos. Respiré hondo y comencé a manipular los controles. El brazo de acero de 6 metros se movía con la gracia del bisturí de un cirujano, navegando por el espacio reducido. 1 metro. 1 metro. 15 centímetros. El tiempo parecía ralentizarse. Todos los hombres en el submarino contenían la respiración. Quedaban 60 segundos de deriva. La cuenta regresiva de Brice era un tamborileo fatal. Justo cuando el chip estaba a punto de ser insertado, uno de los microservos del baldo se atascó. Estaba enredado en un cable viejo y mal conectado. Maldita sea. Un sudor frío me perlaba la frente. Si no podía liberarlo antes de que terminara la cuenta regresiva, tendríamos que reiniciar el reactor, lo que freiría el chip y el brazo. Todo sería en vano. Cortar el cable. Brice ordenó. Negativo. Perdí la paciencia. Ese es un bus de control principal. Lo cortamos y el submarino queda paralizado permanentemente. ¿Y entonces qué hacemos? 30 segundos. Esto fue el final absoluto. Mi mente repasó 25 años de reparaciones, todos los esquemas que había estudiado. De repente, un recuerdo afloró. Una reparación que hice hace 15 años en un viejo barco de la clase Ohio. Había un mecanismo de liberación de emergencia oculto. Una puerta trasera que los diseñadores dejaron para el peor de los casos. Supuestamente el diseño se eliminó en la nueva clase Columbia. Y sí. Leo, busca los esquemas originales de cuentas del Montana. Cuadrícula C7. El diseño del conducto principal. Di la orden. Los dedos de Leo revolotearon sobre el teclado. Un diagrama vertiginosamente complejo llenó la pantalla. Mis ojos lo recorrieron como un láser. Ahí está. Lo encontré. Escondido junto al autobús principal había un pequeño cerrojo manual sin marcar. Apunta a este punto con un cortador láser de baldo. Un pulso de medio segundo. Potencia mínima. Jefe, eso podría freír todo el conducto. Créeme. Leo apretó los dientes y pulsó el botón. Un pequeño destello de luz. El brazo enganchado se soltó de golpe. Ahora sí. Aproveché la abertura, empujando el brazo hacia adelante y colocando el chip firmemente en el puerto.
Ya está. El tiempo de deriva se acabó. Casi al mismo tiempo, Brice dio la orden de reiniciar. El reactor volvió a la vida. Luz y energía inundaron el submarino. Me quité las gafas de realidad virtual y me desplomé en la silla, completamente agotado. Tenía la espalda empapada de sudor frío. Esos últimos minutos habían sido más aterradores que cualquier misión de combate en la que hubiera estado. 0 a 8 cuando se activó el chip. Ocurrió un milagro en el panel de control principal de la sala del reactor. La luz indicadora del sensor del núcleo, que había estado parpadeando en rojo frenético, parpadeó y luego se quedó fija en verde. Las lecturas de las bombas de refrigerante, RPM, presión y temperatura. Todo se ha estabilizado y ha vuelto a sus parámetros normales. Estamos estables. Todos los sistemas están en verde. El informe del técnico estaba impregnado de emoción. Al segundo siguiente, un rugido resonó en todo el submarino. Una explosión de vítores y aplausos que resonó desde la cubierta de mando hasta la sala de torpedos. Lo logramos. Estamos vivos. Marineros duros y curtidos, hombres que habían estado mirando a la muerte de frente durante días, lloraban a gritos, dándose palmadas en la espalda, abrumados por el alivio. El comandante Brice irrumpió en la sala de control y me abrazó con fuerza. El estoico oficial tenía los ojos enrojecidos. Me daba palmaditas en la espalda. Demasiado abrumado para hablar. El USS Montana, orgullo de la nación, que había sido una tumba muerta a la deriva en el abismo, retumbó de nuevo con fuerza. Como un dragón negro renacido, ajustó su equilibrio, aceleró y se reincorporó a la patrulla silenciosa y letal para la que había nacido. Una semana después, con su misión cumplida, el Montana regresó a casa. Cuando su enorme casco negro emergió y se deslizó hacia la grisácea luz matutina, vi el familiar verde oliva de los uniformes de gala alineados en el muelle. Una banda de la Marina tocaba una marcha triunfal. A la cabeza del grupo de bienvenida estaba el almirante Hayes. Bajé por la pasarela junto al comandante Brice. El sol brillante me hizo entrecerrar los ojos. Durante 25 años, vi a héroes regresar a casa con este tipo de recibimiento. Nunca imaginé que algún día sería uno de ellos. El almirante Hayes subió por la pasarela. Y sin decir palabra, me abrazó con fuerza. «Lo lograste, Frank». «Qué cabrón», dijo con la voz cargada de emoción. «Prestaste un servicio a tu país que jamás podrás retribuir por completo». Periodistas y fotógrafos de la Marina nos rodeaban, disparando sus flashes. Sabía que mi rostro cansado y grasiento saldría mañana en la portada de todos los periódicos militares. En la ceremonia formal posterior, el almirante Hayes se presentó ante toda la base y anunció, con voz resonante por los altavoces, por orden especial del Estado Mayor Conjunto, por acciones de mérito extraordinario. Se le condecora con la Cruz de la Armada al oficial jefe de maquinistas Frank Hull. Además, por la misma autoridad, se le otorga una comisión de campo con el rango de teniente comandante de la Armada de los Estados Unidos. Una oleada de aplausos inundó a la multitud. En la primera fila, vi a Leo Martínez, con lágrimas en los ojos mientras vitoreaba. Vi a los ingenieros del Montana, con rostros llenos de asombro y respeto. Recorrí con la mirada a los oficiales reunidos, buscando un rostro conocido. El subdirector Peterson. No estaba allí. Más tarde supe que cuando Peterson vio la foto del almirante Hayes abrazándome en el muelle, palideció. Se encerró en su oficina el resto del día. Sabía que su mundo rígido y estricto acababa de quedar destrozado por lo que un hombre podía hacer con sus propias manos. Me quedé en el escenario, con el pesado metal colgando del cuello, luciendo un uniforme nuevo e impecable con las hojas de roble doradas de un teniente comandante en el cuello. Había esperado 25 años por esto. Hubo momentos en que pensé que moriría antes de que sucediera. Ahora, era real. Así se sentía. Ser visto. Para ser respetado. Mis ojos empezaron a arder. 09.
La bienvenida de los héroes y la comisión de campo no significaron que la burocracia se dejara de brazos cruzados. En la reunión oficial de la Junta para finalizar mi nombramiento, Peterson dio su último paso. Me opongo. Su voz interrumpió el silencio de la sala de reuniones. Todos se giraron a mirarlo. Tenía el rostro enrojecido mientras sacaba de su maletín una gruesa copia del reglamento de ascenso de oficiales de la Marina. El reglamento establece explícitamente que para ascender al rango de teniente comandante se requiere una licenciatura de una institución acreditada. Frank Cole tiene un diploma de bachillerato. Esto constituye una violación del protocolo. Dejó el libro sobre la mesa de golpe. Somos un servicio de leyes y regulaciones. Si hacemos una excepción con un hombre por ser un héroe, ¿dónde termina? ¿Acaso quien gana una medalla puede ignorar las reglas? Su argumento, aunque frío y despiadado, era técnicamente correcto. Un murmullo nervioso recorrió la habitación. Me senté en un rincón, en silencio. Quería ver hasta dónde llegaría con esto. Señor Peterson, la voz del almirante Hayes sonaba peligrosamente tranquila. Conozco bien esa normativa, pero parece que ha pasado por alto el anexo. En casos de habilidad extraordinaria o contribución a la seguridad nacional, la Junta puede recomendar una exención de dichos requisitos. Pasó una carpeta por la mesa de conferencias. Esta es una directiva firmada esta mañana por el secretario de la Marina. La mirada de Hayes recorrió la sala. Elogia específicamente al teniente comandante Cole por sus acciones a bordo del USS Montana y ordena a este organismo sentar un nuevo precedente para la puesta en servicio basada en el rendimiento. Señor Peterson, ¿sugiere que esta Junta debería desafiar una orden directa del secretario de la Marina? La última pregunta de Hayes fue como un torpedo. El rostro de Peterson palideció como un fantasma. Se quedó mirando la carpeta con el sello del secretario, con los labios temblorosos. Había terminado. La votación fue unánime. Mi nombramiento se hizo permanente. Pero eso no fue todo. El almirante Hayes anunció una segunda decisión. Para aprovechar al máximo la experiencia única del teniente comandante Cole y garantizar la transmisión de sus conocimientos, la Armada está estableciendo el Taller de Proyectos Avanzados Cole, un nuevo laboratorio de investigación y desarrollo centrado en la ingeniería de aguas profundas. El comandante Cole será su primer director. Y una tercera decisión me dejó sin palabras. Además, la Armada de los Estados Unidos patrocinará al comandante Cole con una beca completa para que complete su licenciatura y maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. No permitiremos que nuestros héroes se desangren por nosotros en el campo de batalla solo para que un papel los frene. La sala estalló en aplausos de nuevo. Todos los años de frustración, la pesadilla de no estar cualificado que me había perseguido durante un cuarto de siglo, habían terminado. Ya no era el viejo mecánico que no tenía la inteligencia suficiente para una comisión. Iba a ser un ingeniero formado en el MIT, un héroe condecorado, director de mi propio laboratorio. Al día siguiente de la reunión, me enteré de que Peterson había sido reasignado a un depósito de suministros navales en Dakota del Norte. Su obsesión por las credenciales se había convertido en una historia con moraleja. No dejé que los elogios se me subieran a la cabeza. Los ascensos y los aplausos fueron agradables, pero el familiar zumbido de la sala de máquinas de un submarino seguía siendo el sonido de mi hogar. Dediqué toda mi energía a construir el taller de proyectos avanzados de Cole. El almirante Hayes me dio carta blanca, el mejor laboratorio de la base, las mentes más brillantes, el equipo más avanzado. Ya no luchaba solo. Descargué sistemáticamente los 25 años de conocimiento que había adquirido con sangre, sudor y terror. Cada avería desconocida, cada reparación improvisada, cada comprensión intuitiva del comportamiento del metal bajo presión, lo anoté todo. Dibujé los diagramas, detallé los procedimientos y los compilé en lo que se conocería como la doctrina Cole. El manual no oficial circuló por toda la flota de submarinos y se convirtió en la Biblia para una nueva generación de ingenieros. Leo Martínez fue mi primer y mejor alumno.
Absorbió todo lo que le enseñé como una esponja. En 2 años, era una superestrella, liderando a sus propios equipos. Para su evaluación final, le presenté una simulación de la falla de la junta de composite del Montana. La resolvió en tiempo récord, usando un método completamente diferente y más elegante que el mío. Al mirarlo, seguro y brillante, vi una mejor versión de mí mismo cuando era joven. Estaba de pie sobre mis hombros y podía ver más allá de lo que yo jamás podría. El éxito del taller llamó la atención del Pentágono. La doctrina Cole ganó el máximo galardón de la Armada a la innovación tecnológica y se incorporó al currículo de la Academia Naval. Un artículo que escribí sobre análisis predictivo de fallos en entornos sumergibles extremos se publicó en la revista militar más prestigiosa. La Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis me ofreció un puesto como profesor invitado. Yo, el chico con un diploma de bachillerato, estaba de pie ante un atril en una de las instituciones militares más prestigiosas del mundo. El auditorio estaba lleno de doctores, aspirantes a oficiales y los futuros líderes de la Armada. No usé PowerPoint. Simplemente puse mis manos callosas y llenas de cicatrices en el atril. Mi título es del USS Ohio. Empecé. Mi aula era el Océano Pacífico, y mi tesis está escrita en estas cicatrices. Los aplausos fueron atronadores. Utilicé mi recién adquirida influencia para promover un cambio sistémico. Impulsé nuevas vías de acceso para el personal alistado con habilidades técnicas excepcionales. El mérito, y no solo las credenciales, se convirtió en el nuevo mantra. Cada vez más jefes maestros, como yo, que nos habíamos visto frenados por la falta de un título, fuimos identificados y promovidos. Mi vida familiar floreció. Mi esposa ya no se avergonzaba de mi carrera estancada. Mi hijo les contó con orgullo a sus amigos, mi papá es un héroe que salva submarinos nucleares. Todas las viejas heridas habían sanado. Mi vida se sentía completa. Pero el destino, al parecer, le tenía preparada una prueba más a un viejo marinero. 11 años después, el panorama geopolítico cambió. Una superpotencia rival, con el objetivo de debilitar el dominio militar estadounidense, anunció un embargo generalizado a todas las exportaciones de alta tecnología. Esto incluía el único componente que no podíamos producir nosotros mismos, el grafito de grado nuclear utilizado en los núcleos de nuestros reactores de nueva generación. Este material era esencial para la seguridad y la longevidad. Sin él, toda nuestra nueva flota de submarinos estaría inservible. Una nube oscura se cernió sobre la industria de defensa. Una noche, sonó mi teléfono seguro. Era el almirante Hayes, ahora vicealmirante del Pentágono. Frank, dijo, con la voz más grave que jamás le había oído. Tu país te necesita. Estaba en un vuelo a Washington DC antes del amanecer. En una sala de conferencias segura en las profundidades del Pentágono, me reuní con los principales científicos y físicos nucleares del país. El ambiente era sombrío. El embargo es total. Un científico canoso, premio Nobel, explicó, hemos probado todos los procesos de fabricación conocidos. No podemos producir grafito que cumpla con el estándar militar. Nuestro mejor intento tiene una tasa de desintegración 3 veces mayor que la del material extraño. Esto significaba que nuestros reactores tendrían 1/3 de la vida útil de nuestros adversarios. En un conflicto estratégico, era una falla fatal. El comandante Cole, el científico, me dijo, mirándome, tiene usted fama de pensar de forma poco convencional. Nos gustaría saber tu opinión. Estudié los datos durante un buen rato. Toda la sala estaba en silencio, todas las miradas estaban puestas en mí. No se trataba de una junta rota ni de un sensor defectuoso. Era la cúspide del poderío industrial de una nación. Y nos habíamos topado con un muro. El enfoque convencional consiste en fortalecer el grafito, purificar su estructura cristalina. Empecé poco a poco. Pero, ¿y si lo viéramos desde otra perspectiva? Si no podemos hacerlo más resistente, ¿podemos hacerlo? Autorreparación. Autocuración.
La palabra quedó suspendida en el aire, sonando a ciencia ficción. Sí. Me acerqué a una pizarra y dibujé una estructura molecular compleja. ¿Qué pasaría si infundiéramos el grafito con un polvo metálico con memoria nanométrica especializado? Cuando se desarrolla una microfractura bajo calor y radiación, el cambio de temperatura activaría las partículas metálicas. Estas migrarían automáticamente a la fractura y se unirían, reparando el material desde dentro. Mi idea fue recibida con un silencio atónito. Era mi viejo manual, aplicar ingeniería inversa a un problema y encontrar una solución híbrida innovadora. La teoría es sólida, exclamó un joven doctor, poniéndose de pie de un salto. Pero la fórmula de la aleación del metal con memoria y el proceso para integrarlo con el grafito. Eso sería un desafío científico de primer orden. Pues manos a la obra, dije, mirándolos a todos. Si en algo somos buenos los estadounidenses, es en resolver problemas imposibles. Volví a desaparecer de la vida pública, liderando un equipo cuidadosamente seleccionado de los mejores científicos del país en un laboratorio nacional clasificado. Trabajamos sin descanso, luchando contra las leyes de la física en hornos de 1000 grados y con simulaciones cuánticas. Fracasamos una y otra vez. Durante un experimento, un recipiente a presión explotó. Una lluvia de metal fundido se esparció por el laboratorio. Mis viejos instintos se impusieron. Aparté al joven investigador de un empujón, recibiendo el impacto en mi brazo, que al instante sufrió una quemadura terrible. La moral estaba por los suelos. Muchos en el equipo empezaron a creer que la tarea era realmente imposible. Esa noche, los reuní a todos. No les di una charla motivadora. Les conté la historia del USS Montana. Les conté lo que se sentía estar atrapado en la oscuridad, a miles de metros de profundidad, sin salida. Lo que tenemos en nuestras manos, concluí, es la seguridad futura de nuestra nación. No tenemos vuelta atrás. Mi historia reavivó su pasión. Tras 999 intentos fallidos, en el intento número 1000, lo logramos. Cuando extrajimos del horno una muestra de grafito nuclear, brillante, dorado oscuro y autorreparable, el laboratorio estalló. Estos científicos brillantes y estoicos, premios Nobel y genios, se abrazaban y lloraban como niños. Tras las pruebas más rigurosas, nuestro nuevo material no solo cumplió con el estándar extranjero, sino que lo superó en todos los aspectos. No solo habíamos roto el monopolio, sino que lo habíamos superado. Meses después, estaba en la cubierta de un dique seco, observando cómo el primero de los submarinos de nueva generación, construido con un corazón 100% estadounidense, se deslizaba hacia el agua. Al desplegarse una enorme bandera estadounidense, se me llenaron los ojos de lágrimas. Desde ese día, supe que el destino de nuestro servicio silencioso siempre estaría en nuestras manos. 12 años pasaron como una corriente rápida y profunda. Mi cabello pasó de gris a blanco. Me retiré del servicio activo, pero seguí siendo una mente muy solicitada en las escuelas navales y los centros de investigación de defensa. Mi historia se convirtió en libros e incluso en una película. El viejo mecánico que se avergonzaba de su educación se había convertido en una leyenda. Mi protegido, Leo Martínez, era ahora almirante, un brillante líder de la nueva fuerza submarina. Continuó mi trabajo, inculcando el espíritu del artesano de las profundidades marinas en una nueva generación. En una ceremonia nacional de premios en Washington, fui el invitado de honor, sentado en primera fila. Al contemplar el mar de rostros jóvenes y radiantes en uniforme, sentí una profunda paz. La antorcha había pasado, mi tiempo había terminado, pero ellos guiarían a nuestra armada hacia un futuro con el que solo podía soñar. Después de la ceremonia, otro hombre mayor de pelo blanco se me acercó entre bastidores. Era Peterson. Parecía frágil, con la espalda encorvada y la arrogancia de sus ojos desaparecida. Almirante, Cole, balbuceó, retorciéndose las manos. La Marina me había ascendido honorariamente a contraalmirante tras mi retiro definitivo. Frank está bien, dije, sonriendo y dándole una palmadita en el hombro. Me equivoqué, dijo, mirando al suelo, con la voz cargada de arrepentimiento.
tantos años atrás, fui un tonto ciego y arrogante. Lo miré, la vieja ira se había desvanecido hacía tiempo. El tiempo había suavizado las aristas del pasado. Todo quedó en el pasado, dije con dulzura. No te equivocaste al creer en las reglas. Solo defendías el mundo tal como era. Pero el mundo cambia, y las reglas también. Levantó la vista y vi lágrimas surcando las arrugas de sus mejillas. Nos miramos con comprensión, y eso fue suficiente. En mi 70 grados cumpleaños, el almirante Leo Martínez vino de visita. Trajo un regalo único, una invitación para acompañarlo en las pruebas de mar del nuevo submarino de la Armada. Me puse el mono de siempre por última vez y abordé el Leviatán de acero, una nave tan avanzada que parecía ciencia ficción comparada con las naves en las que había servido. Me senté en el espacioso y tranquilo centro de mando, observando el sereno resplandor verde de los sistemas en perfecto funcionamiento. Podía sentir la inmensa y constante potencia mientras el submarino surcaba las profundidades. Cerré los ojos, por un instante, volví a ser un joven, oliendo el aceite y el ozono en mis manos con firmeza. Había entregado mi vida entera a este mundo profundo y oscuro. No me arrepentía. Sabía que mi trabajo, mi espíritu, se había convertido en parte del acero y el alma de este servicio silencioso. Era un legado, un fuego transmitido de generación en generación, una luz que iluminaría para siempre el camino a seguir, en las profundidades de las olas. Casi podía oír la vieja canción en mi cabeza, el himno del profundo y silencioso servicio, que se extendía profundamente, secretos del mundo que guardar. Sonreí, mirando por la ventana el infinito y magnífico azul. Era mi campo de batalla. Era mi hogar. Fue mi legado.